A continuación, damos paso al pregón de la Semana Santa 2026 de Puentedocinos. Para ello les presento a don Alejandro Hernández López, nacido y bautizado en Puentedocinos hace 24 años. Graduado en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, cursando el Máster de Formación del Profesorado, especialidad en Geografía e Historia en la Universidad de Valencia, cursando la licenciatura en Teología Fundamental en el Instituto Teológico de Murcia, profesor de secundaria de Religión Católica en el Colegio Cristo Crucificado de Villapilar, responsable diocesano de Jóvenes de Acción Católica General, miembro de la Delegación Pastoral Juvenil y de Pastoral Vocacional, miembro activo de la Hospitalidad Murciana de Nuestra Señora de Lourdes. Ha sido catequista en nuestra parroquia de Puentedocinos. Recibimos a nuestro pregonero, don Alejandro Hernández López. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Reverendo Señor don Ángel Mateos Guillén, cura párroco de esta parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Señor don Antonio García Andújar, presidente de la Venerable Cofradía del Santísimo Cristo del Remedio. Señora doña Lola Jara, diputada de la Asamblea Regional de Murcia. Señora doña Andrea Peñaranda Sánchez, concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. Representantes de la Junta Municipal y de las asociaciones de Puentedocinos. Señorita María Martínez Faus, pregonera del Ángel de la Semana Santa de Murcia 2026. Mucho ánimo, porque en unos días serás tú quien tendrá la dicha de anunciar con tu voz el inicio de la Semana Santa a la juventud nazarena. Estoy seguro de que lo harás estupendamente. Señor don Alfonso Martínez Pérez, presidente de la Hospitalidad Murciana de Nuestra Señora de Lourdes, a quien agradezco de corazón el cariño, la paciencia y la ayuda con la que me ha acompañado en la preparación de estas líneas. Y junto a él, quiero mencionar también a Marta, mi compañera de camino, que desde el primer momento ha estado a mi lado sosteniendo con su apoyo incondicional muchas de las palabras que hoy pronuncio. Nazarenos, cofrades, hermanos feligreses, amigos y familia, con unos versos que atraviesan los siglos y que son casi una confesión desnuda de amor, he querido comenzar este pregón, porque no hay mejor manera de anunciar la Semana Santa que recordar qué es lo que verdaderamente nos mueve. No nos mueve solo la costumbre, no nos mueve únicamente la tradición heredada, ni siquiera la emoción estética que despiertan los tronos iluminando la noche. Lo que nos mueve es algo mucho más profundo, el amor contemplado en un cuerpo clavado, escarnecido y entregado por nosotros. Brota de mi alma un sentimiento de gratitud profunda que no sé si sabré expresar con justicia. Ser el pregonero de la Semana Santa en mi querido pueblo de Puentedocinos es un honor que apenas cabe en mis palabras. No lo vivo como un reconocimiento, sino como una responsabilidad. Tampoco como una distinción vacía, sino como una llamada. Una llamada a poner voz a lo que aquí se vive en silencio desde hace más de 3 décadas, en este rincón bendito de la huerta murciana que me acunó al nacer, en este templo donde el agua de la pila bautismal fue el manantial de mi vida en Cristo. Me presento ante vosotros, mi comunidad, la familia que me ha visto crecer y cuyos rostros son para mí el reflejo de una fe firme, de una esperanza viva y de una caridad generosa.
Gracias por sostener mis pasos en esta mi corta pero intensa vida. Con vuestro ejemplo sencillo y vuestro corazón entregado, me habéis demostrado que la santidad no hace ruido. Sois verdaderamente santos de la puerta de al lado. No esperéis el pregón de un gran cofrade, nunca lo he sido. Mis hombros no conocen el peso de los varales, ni mis manos el tacto de los faroles, pero mi corazón sí reconoce cuando el calendario anuncia que se acerca la semana más importante. Entonces la vida parece detenerse, la mirada se vuelve más profunda y el alma se prepara para acompañar al Señor en su pasión. Querida Virgen del Rosario, Madre que desde tu camarín contemplas cada vida de este pueblo, inclina ahora tu mirada y sostén mis palabras, porque si he empezado pronunciando tu nombre, no es por protocolo, sino por coherencia. Esta parroquia lleva tu advocación, este pueblo te reza cada día, y no se puede anunciar la Semana Santa aquí sin recorrer el rosario que tantas veces hemos desgranado entre estas paredes. Así lo canta la liturgia de la Iglesia el día de tu memoria. Rezar el Santo Rosario no solo es hacer memoria del gozo, el dolor, la gloria, de Nazaret al Calvario, es el fiel itinerario de una realidad vivida y quedará entretejida siguiendo al Cristo gozoso, crucificado y glorioso en el Rosario, la vida. Rezar tu Santo Rosario no es repetir fórmulas, es recorrer una historia viva, es entrar en los misterios de Cristo de tu mano, es aprender que la gloria pasa necesariamente por el dolor y que la corona no siempre es de oro y brilla, a veces es de espinas que hieren. Por eso, si me lo permitís, quiero que este pregón sea también un rosario, que recorramos juntos los 5 misterios dolorosos, no como simple enumeración devocional, sino como una lectura profunda de lo que este pueblo vive cada Jueves Santo. Puentetocinos, tierra de barro modelado, de figuras que representan al misterio hecho niño, se transformará en unos días en escenario del misterio hecho redentor. Nuestras calles se oscurecerán, no para entristecerse, sino para contemplar mejor la luz que brota de un hijo muerto y de una madre fiel. No es casual que este pueblo haya aprendido a trabajar el barro. El barro es frágil, pero en manos expertas adquiere forma y belleza. Necesita agua, necesita paciencia, necesita fuego para consolidarse. Así también es nuestra vida. Somos barro, barro que Dios modela, barro que a veces se resquebraja, barro que necesita pasar por el fuego de la prueba para adquirir consistencia. En Navidad modelamos a Dios hecho hombre, en Semana Santa contemplamos a Dios hecho salvación. Pero en ambos casos el barro es el mismo, el barro de nuestra humanidad. Y quizá la verdadera pregunta no sea solo cómo modelar mejor las figuras del Belén, sino cómo dejarse modelar por Dios, porque el artesano no trabaja solo desde fuera, trabaja también desde dentro, vaciando lo que sobra, puliendo lo que hiere, quitando lo que impide que la verdadera forma aparezca. La Semana Santa también es eso, dejar que el Señor toque nuestro barro. El primer misterio doloroso nos lleva al huerto de los olivos, al lugar de la angustia, al momento en que Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, experimenta el peso del sufrimiento que se avecina mientras sus discípulos duermen y el cielo parece callar. Y yo pienso, hermanos, en los muchos Getsemaní escondidos que hay en nuestro pueblo, en esas noches en que alguien ha sentido que no podía más, en esa enfermedad que ha irrumpido sin avisar, en ese diagnóstico que todavía no se ha comunicado por miedo a preocupar, en ese trabajo perdido que ha sembrado incertidumbre, en esa situación familiar que quiebra el descanso del hogar. Getsemaní no está lejos, Getsemaní se vive cada vez que alguien dirige sus ojos al cielo y dice en silencio: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cada año, cuando los nazarenos entran una hora antes de la procesión,
cuando atraviesan el templo en silencio y se sientan frente al Cristo del Remedio, cuando se ciñen el pañuelo a la frente y comienzan lentamente a cubrir su rostro con el capuz granate, ahí se repite el huerto de los olivos. Ahí comienza la verdadera procesión, en ese diálogo interior donde cada uno sabe qué cruz lleva dentro y qué angustia necesita entregar. El segundo misterio doloroso nos presenta a Cristo atado a la columna, flagelado, entregado sin resistencia, ofreciendo su cuerpo a los azotes mientras la violencia del mundo descarga sobre él todo el peso del pecado. No contemplamos solo una espalda herida, contemplamos la imagen de un Dios que no se defiende, que no responde al golpe con otro golpe, que asume el sufrimiento para transformarlo desde dentro. Es su carne la que es desgarrada, es su piel la que se abre, y en esa carne golpeada están también nuestras propias heridas, aquellas humillaciones que callamos, aquellos fracasos que nos cuesta reconocer, aquellas heridas invisibles que no sangran por fuera, pero que laten por dentro con fuerza, porque hay flagelaciones que no dejan marca visible y, sin embargo, dejan cicatrices profundas en el alma. Contemplar el cuerpo del Santísimo Cristo del Remedio nos ayuda a detenernos ante ese sufrimiento real, ante ese dolor que no es exageración ni dramatización, sino entrega verdadera, humana y redentora. Un cuerpo que no oculta la herida y que precisamente por eso se convierte en espejo donde cada uno puede reconocer sus propias luchas. El tercer misterio es la coronación de espinas. Cuando a ese cuerpo ya herido se le añade la burla, cuando al sufrimiento físico se le suma la humillación pública, cuando al Hijo de Dios le colocan una corona de espinas y lo proclaman rey entre risas crueles. Sin saberlo, en aquella escena aparentemente grotesca se estaba revelando el verdadero sentido del reinado de Cristo, porque Él no reina desde la imposición, reina desde la entrega, no domina por la fuerza, vence por el amor. Y aquí, el cartel de este año adquiere una fuerza especial, porque no es una imagen cualquiera, sino el rostro del Santísimo Cristo del Remedio, dibujado con la crudeza de quien no oculta la herida, con la corona clavándose en la frente como signo de un reinado paradójico. La corona, permitidme detenerme en ella, porque esa corona atraviesa todo nuestro pregón. La corona de espinas que hiere su frente, la corona que la Virgen de la Soledad sostiene en sus manos, la corona que figura en el escapulario de nuestros cofrades. Esa corona no es adorno, no es un elemento secundario, es símbolo de un reinado que pasa por la herida, de una gloria que atraviesa el dolor, de una autoridad que se fundamenta en el amor llevado hasta el extremo. Cuando el Cristo del Remedio sale del templo, muerto ya, traspasado por la lanza, con la cabeza inclinada y los ojos entreabiertos, esa corona no es simplemente un detalle escultórico, es una proclamación teológica que camina por nuestras calles. Y mientras las luces del pueblo se apagan y solo alumbran los dos tronos y los faroles de los nazarenos, el silencio se convierte en proclamación pública de que nuestro Rey reina, pero reina amando. Sale primero la Virgen, discretamente engalanada, como fue siempre María en el Evangelio, ocupando el lugar que le correspondía sin buscar protagonismo. Se coloca sobre los raíles para atravesar la puerta del templo, se abaja para poder salir. Y esa imagen es ya una catequesis silenciosa sobre el misterio de un Dios que se abaja para salvarnos. Después sale el Cristo, inclinado, traspasado, con la mirada entreabierta, y resuena la Escritura: mirarán al que traspasaron, y todos miran, porque en esa cabeza inclinada hay obediencia, en esos ojos entreabiertos hay misericordia, en esa herida hay redención. Y entonces llega el momento que marca un antes y un después en el año de este pueblo cristiano, el golpe seco del cabo de Andas que atraviesa la noche y hace vibrar el corazón del pueblo entero. Ese instante en el que el trono se eleva y parece que Dios mismo, que se ha bajado hasta la muerte, se levanta en medio de nuestras oscuridades, para recordarnos
que el amor es más fuerte que el pecado y que la última palabra no la tiene la herida, sino la esperanza. Porque ese golpe seco no es solo señal de salida, es un latido. Es como si el corazón del pueblo comenzara a sonar al mismo compás que el corazón traspasado de Cristo. Durante unos segundos nadie habla, nadie se mueve, nadie aplaude. Y ese silencio no es vacío, es respeto, es fe, es conciencia de que lo que va a pasar por nuestras calles no es una representación, sino que es un misterio. En un mundo que ha perdido el silencio, nuestra procesión lo conserva, y eso no es poco. El silencio educa, el silencio purifica, el silencio obliga a mirar hacia adentro. Cuando todo se apaga y solo quedan los faroles y el sonido contenido del tambor, cada uno queda frente a sí mismo, sin distracciones, sin ruido, sin máscaras. Quizá por eso la procesión del silencio incomode a algunos, porque no permite escapar, porque obliga a preguntarse qué lugar ocupa Cristo en mi vida, porque el paso lento de los tronos parece medir también el ritmo de nuestra fe. ¿Es superficial o es profunda? ¿Es heredada o es asumida? Y mientras el Cristo avanza, el pueblo no solo contempla, el pueblo es contemplado. Y así, elevados los tronos en medio de la noche, avanzan por las calles apagadas de Puentecinos, no como quien desfila, sino como quien contempla un misterio que supera toda estética, porque la procesión del silencio no es una manifestación ruidosa, sino un caminar contenido, donde el sonido sordo de los tambores parece el eco del corazón herido de Cristo. Y cada paso, cada leve crujido de la madera, cada respiración bajo el capuz se convierte en oración. Llegamos entonces al cuarto misterio doloroso, el camino hacia el Calvario. Ese trayecto en el que Cristo carga con la cruz mientras la multitud observa, algunos con compasión, otros con indiferencia, otros con burla. Y en medio de aquella escena aparece un hombre, Simón de Cirene, un hombre obligado a ayudarle, un hombre que sin saberlo estaba encontrando en aquel gesto el sentido más profundo de su vida. Y aquí, en nuestro pueblo, esa escena se actualiza cada vez que los estantes se colocan bajo el trono, cuando ajustan el hombro, cuando buscan el equilibrio, cuando soportan el peso que no es ligero, porque llevar al Señor no es espectáculo, es responsabilidad. Y al contemplar a los hombres que portan al Santísimo Cristo del Remedio y a las mujeres que portan a la Virgen de la Soledad, entendemos algo esencial. La fe no se hereda como un objeto, la fe se asume con decisión. Aún resuena en mi memoria aquella frase sencilla y enorme que surgió de Victoria, una querida feligresa de nuestra parroquia, cuando faltaban estantes para la Virgen. ¿Cómo va a salir el hijo sin su madre? No fue un comentario práctico, fue una proclamación teológica que nació del corazón, porque quien ama a Cristo no puede dejar sola a su madre, y quien ama a la madre no puede abandonar al hijo. Y así ensayaron, se organizaron, dieron un paso valiente hacia adelante y demostraron que la tradición vive cuando alguien la encarna. Somos cirineos, sí, pero también somos peso, porque en esa cruz no hay solo madera, en esa cruz hay historias concretas, hay nombres propios, hay dolores reales. Está esa enfermedad que pesa como una losa, está ese despido que ha sembrado incertidumbre en tu hogar, está esa ruptura que te quita el sueño, está esa ansiedad que te aprieta el pecho, está esa soledad que nadie percibe pero que duele. Cristo carga con todo eso y al cargarlo no lo reduce, lo redime. Y entonces surge una pregunta que atraviesa el corazón de este pregón. ¿Quién ayuda a quién? ¿Somos nosotros quienes llevamos al Señor o es Él quien misteriosamente nos sostiene mientras nosotros creemos sostenerlo? Aún recuerdo cuando de niño buscaba entre los varales el rostro de mi padre, oculto bajo el capuz, intentando adivinar cuál de aquellas túnicas de terciopelo negras era la suya.
Y cuando por fin lograba que una mano se deslizara apenas y me hiciera una pequeña seña, me sentía el hijo más afortunado del mundo, porque era mi padre al que veía caminar a los pies de aquel Cristo, cargándolo sobre sus hombros. Cada año le preguntaba lo mismo: «Papá, ¿tú por qué sales siempre llevando el trono?». Y él, con la serenidad de quien ha comprendido algo esencial, me respondía: «Es al Señor al que llevo, y llevarlo es mi forma de hacer oración». No era una frase aprendida, era una convicción que se había hecho carne. Y recuerdo también a mi madre. Cada Jueves Santo le intentaba convencer: «Mamá, cuando me veas esta noche me vas a dar caramelos, ¿verdad?». Y ella, con la ternura y la delicadeza que solo una madre sabe conjugar con la firmeza, me respondía: «Hoy no se dan caramelos, porque es la noche en que Jesús empieza a sufrir». Y sin embargo, yo la buscaba entre las filas de faroles, intentando distinguir sus ojos marrones entre la oscuridad. Y siempre aparecía un caramelo guardado bajo el guante, entregado casi a escondidas, como si incluso en el dolor hubiera lugar para la ternura, como si la pasión de Cristo no eliminara el amor cotidiano, sino que lo purificara. Y junto al Cristo avanzan también las cofrades de mantilla, como aquellas mujeres discípulas que no huyeron cuando otros escapaban, aquellas que permanecieron al pie de la cruz cuando el miedo se apoderó de tantos, aquellas que entendieron que el amor verdadero no abandona en la hora difícil. Y así, paso a paso, llegamos al quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte del Señor. Un misterio que en nuestra procesión se hace especialmente visible en el encuentro final entre el Hijo y la Madre, ese momento contenido en el que el pueblo entero guarda silencio, como si el aire mismo se hubiera detenido. La Virgen de la Soledad, vestida de luto, con el corazón atravesado por 7 puñales, imagen visible de los dolores que atravesaron su alma, cumple la profecía de Simeón: «Y a ti, una espada te atravesará el alma». No es un lamento exagerado, es una realidad asumida. María no huye, no protesta, no se rebela, permanece. Y el Hijo muerto, con la cabeza inclinada, traspasado ya por la lanza, parece descansar en esa inclinación que no es derrota, sino obediencia llevada hasta el extremo. Inclina la cabeza ante la muerte para después levantarla victorioso sobre el pecado, y sus ojos entreabiertos nos recuerdan que ni aun en la muerte aparta su mirada de nosotros. El encuentro se produce, la Madre entra primero en el templo, después entra el Hijo. Y ese orden no es casual, porque María siempre nos precede en el camino de la fe, siempre nos conduce a Cristo, siempre es la primera en acogernos y en invitarnos a seguir a su Hijo, siempre ocupa el lugar discreto y decisivo que el Padre le confió. Pero hermanos, si el rosario no termina en el quinto misterio doloroso, tampoco nuestra fe puede quedarse en el Viernes Santo. Sería fácil quedarnos en la emoción del dolor compartido, sería fácil reducir la Semana Santa a una experiencia estética que nos conmueve unos días y después se diluye. Pero el cristianismo no es un recuerdo piadoso de un ajusticiado. Nuestra fe es la proclamación de un viviente. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestras procesiones serían solo memoria. Si no hubiera vencido a la muerte, nuestra fe sería solo una tradición cultural. Pero ha resucitado y eso lo cambia todo. La resurrección no borra la cruz, la ilumina. No elimina las heridas, las glorifica. No niega el sufrimiento, le da sentido. Por eso el Viernes Santo no es el final, es el umbral. La Semana Santa no es el culto al sufrimiento, es tránsito. No es exaltación del dolor, es anuncio de que el dolor no tiene la última palabra. No es un ejercicio estético de nostalgia, es la proclamación de que si morimos con Cristo, con Él viviremos. Por eso Puentetocinos, la que es cuna del Belén y se convierte en Jerusalén por unos días, no puede quedarse en el Calvario, porque Jerusalén no termina en la cruz, termina en un sepulcro vacío, en una mañana luminosa en la que el silencio es roto por la noticia más grande jamás pronunciada: no está aquí, ha resucitado. Y entonces comprenderemos que la corona de espinas no fue fracaso sino trono, que la cruz no fue derrota sino puente, que el silencio del Jueves Santo no fue vacío sino gestación de esperanza. Por eso hoy no os invito solo a mirar la procesión,
os invito a dejaros mirar por el Cristo del Remedio cuando pase ante vosotros, a permitir que esa mirada traspasada atraviese también vuestro corazón, a comprender que en esa cruz está vuestra historia y que ningún dolor humano queda fuera de su redención. Que esta Semana Santa no sea solo una tradición heredada ni una emoción pasajera, sino una conversión sincera, una reconciliación pendiente y una decisión valiente. Y que María, mujer del rosario, mujer del silencio, mujer de la espera, mujer de la esperanza, nos enseña a creer cuando todo se oscurece, a esperar cuando todo parece terminado, a amar cuando amar exige entrega. Que este pueblo, que sabe modelar el barro para hacer nacer el misterio en figuras del Belén, sepa también dejarse modelar por Dios para que el misterio de la resurrección tome forma en cada vida. Y entonces sí, Puente-Tocinos dejará de ser solo Jerusalén por unos días para convertirse en tierra de Pascua permanente, en pueblo que no solo contempla sino que vive, en comunidad que no solo acompaña sino que cree. Y ahora, antes de concluir, permitidme que deje de hablar de Él para hablarle a Él. Santísimo Cristo del Remedio, Señor muerto y traspasado, Rey coronado de espinas, tú que inclinas la cabeza no como vencido, sino como quien se entrega libremente por amor, tú que sales cada Jueves Santo de la luz de tu templo para adentrarte en nuestras oscuridades, tú que caminas por nuestras calles apagadas mientras solo los faroles y los tambores sordos acompañan tu silencio. Mira hoy a este pueblo que te mira, mira nuestras cruces escondidas, mira nuestras heridas calladas, mira nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras luchas interiores. Míranos como nos miraste desde la cruz, con esos ojos entreabiertos que no juzgan sino que aman, con esa mirada que no reprocha sino que perdona, con esa misericordia que no se agota. Y cuando el golpe seco del cabo de Andas te eleve sobre los hombros de tus hijos, levanta también nuestras vidas. Cuando tus estantes sientan el peso de tu cuerpo muerto, aligera el peso de nuestras cargas. Cuando el pueblo entero guarde silencio ante tu paso, habla tú en lo profundo de cada corazón. Y a ti, Virgen de la Soledad, Madre fiel, mujer de los 7 dolores, mujer que sostuvo la corona de su Hijo sin comprenderlo todo, pero creyéndolo todo, enséñanos a permanecer cuando todo parece derrumbarse, enséñanos a esperar cuando el sepulcro se impone como última palabra, enséñanos a decir sí incluso en la noche. Tú que nos precedes y acompañas en el camino de la fe, no nos dejes quedarnos en el luto, no permitas que la cruz sea para nosotros solo símbolo de dolor, sino puerta de esperanza. Puente-Tocinos, pueblo que sabe hacer nacer el misterio en el barro del Belén, deja que el mismo Dios modele ahora tu historia, deja que la corona de espinas te recuerde que el amor verdadero no se impone, se entrega. Deja que el silencio del Jueves Santo te enseñe que Dios susurra al oído. Deja que la cruz no sea solo contemplada, sino abrazada, porque si acompañamos a Cristo en su pasión, también participaremos en su gloria. Que nadie vuelva a casa la noche del Jueves Santo igual que ha salido, que cada paso del trono remueva algo por dentro, que cada golpe del tambor despierte una conciencia dormida, que cada mirada al Cristo del Remedio sea una pregunta directa. ¿Qué estás dispuesto a entregar? ¿Qué estás dispuesto a cambiar? ¿Qué estás dispuesto a amar? No basta con emocionarse, no basta con admirar, no basta con conservar lo heredado. La fe no se conserva, o se vive o se pierde. Porque si morimos con Él viviremos. Porque la última palabra no la tiene la herida, la última palabra la tiene la vida. Vecinos, amigos, hermanos, cuando dentro de unos días el Cristo del Remedio vuelva a entrar en su templo y la Virgen de la Soledad cruce primero el umbral, que no se cierre simplemente una procesión, que se abra una conversión, que no termine una tradición, que comience una transformación, que no concluya un recorrido, que nazca una Pascua en cada uno de nosotros, y que cuando el silencio lo envuelva todo, sepamos reconocer que en ese silencio ya late la resurrección. Bendito sea el Santísimo Cristo del Remedio. Muchas gracias.
Gracias. Cuando le propuse a Alejandro, ¿quieres ser mi pregonero? Dice, ¿y qué voy a decir? Digo, hijo mío, lo que te salga del corazón. Y creo que lo ha conseguido. Muchas gracias, enhorabuena. Y humildemente te queremos hacer entrega de una cosa. Para nosotros siempre hemos dicho que eres como un ángel. Que mejor que un ángel.